Escuchas Entre Voz. Aquí la conciencia se encuentra con la vida cotidiana y lo profundo se vuelve audible. Bienvenidos al Susurro de lo Invisible. Este podcast es una creación de Hilda Díaz, terapeuta integral, que se suma al canal Las Vueltas de la Vida. Estás escuchando Entre Voz. Aquí la conciencia se encuentra con la vida cotidiana y lo profundo se vuelve audible. Bienvenidos al Susurro de lo Invisible. Este podcast es una creación de Hilda Díaz, terapeuta integral. Episodio 5. El lugar donde comienzo. Hay palabras que parecen pequeñas, pero contienen un universo. Una de ellas es límite. Viene del latín limes, la franja de tierra que separaba dos campos, o la frontera que marcaba hasta dónde llegaba un imperio. No era solo una raya en el suelo, era también el espacio desde donde se miraba al otro, desde donde comenzaba lo propio. Muchos escuchan la palabra límite como si fuera un muro, una barrera, un gesto de rechazo. Pero para mí, el límite es otra cosa. Es la forma en que mi ser se reconoce y se respeta. He visto en mí y en otros lo difícil que resulta a veces decir no. Y detrás aparece la culpa, ese eco antiguo que susurra: si te eliges a ti mismo, traicionas a los demás. Pero quizás la verdadera traición sea olvidarnos de dónde empieza nuestra propia presencia. El cuerpo lo sabe. Cuando no escuchamos nuestros límites, se encoge, se tensa, duele. Es su manera de recordarnos que hemos cruzado la frontera interior. Poner un límite no es separarme de ti, es elegirme para poder encontrarte sin máscaras. Porque un límite claro abre espacio a una relación más limpia, más honesta, más viva. El límite no me encierra, el límite me nombra, y al nombrarme descubro el lugar donde comienzo. Te invito a que cierres los ojos un instante. Inhala profundo, exhala lento. Con cada respiración siente tu espacio, ese borde invisible que te sostiene. Ahí comienza tu presencia. Ahora toma de nuevo una respiración profunda y al exhalar deja que tu cuerpo se relaje. Imagina un punto de luz debajo de ti, pequeño, sereno. Es el lugar donde comienzas. Permite que esa luz suba suavemente por tu cuerpo, recordándote que todo inicio está en ti. Quédate un instante allí, sabiendo que siempre puedes volver a este lugar. Al final, cada límite no es un muro, sino un lugar donde comienza otra mirada. A veces son bordes que nos protegen, otras veces umbrales que nos invitan a cruzar. Y entre uno y otro queda siempre un hilo invisible, un hilo que une lo vivido, lo sentido, con lo que aún está por descubrirse. Ese hilo es el que me llevó a escribir mi libro Los nuevos vampiros, experiencias del ser interior. Si quieres seguir explorando estas preguntas conmigo, allí encontrarás otro viaje. Gracias por ser parte de este hilo invisible. Gracias por suscribirte al canal Las Vueltas de la Vida, donde encuentras historias con sentido y herramientas para aligerar el camino.